Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a tener una entrevista de las que me gustan, de las que, bueno, es un poco más complicada y más arriesgada. Hoy vamos a hablar exactamente con dos representantes de la Asociación de Sordos, la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote. En este caso vamos a hablar con Álvaro Ortega y también lo vamos a hablar con Mariana, en este caso Tiseira. Mariana hará en todo momento de intérprete para que no solo nos escuchen, sino también para la gente que nos vea pueda también interpretar los signos y seguir eso. Vamos a hablar un poco también de las complicaciones que tiene ser también sordo en la actual sociedad y en la manera en la que se puede contribuir también con esta lengua de signos, si se puede incluir más en colegios, en los medios de comunicación, en los informativos. Entonces vamos a intentar hacer una entrevista inclusiva, que ahora esa palabra está de moda. Vamos en primer lugar a presentar a Álvaro Ortega. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entendemos que muy bien. Que muy bien. Está respondiendo en este caso Mariana Tiseira, que es intérprete, intérprete de lengua de signos, que se dice siempre, Mariana, que el término correcto es lengua de signos. Lengua de signos. Lengua de signos, sí. Bueno, vamos allá. La primera pregunta. Vamos a intentar abrir un par de pantallas para que cuando yo esté preguntando algo, tiene que verse a ella. Ahí estamos. Ella tiene que estar haciendo los signos para que esta entrevista, no solo cuando hable Álvaro, se vea lo que dice, sino cuando yo le pregunto para que también la gente que sea sorda o que no pueda oír, pues que entienda las preguntas. La primera cuestión es que el otro día nos llegaba una queja de esta asociación diciendo que cuando a lo mejor en la retransmisión de unos carnavales y demás, pues a lo mejor ellos tienen el pequeño recuadro en el que el intérprete está hablando o está traduciendo, no sé si es la palabra correcta, y a veces se pone publicidad, cuestiones que les tapa la comunicación. Entonces, la primera pregunta, en este caso Álvaro, va a ser, ¿suele pasar muchas cosas esto? ¿Suele pasar cuestiones que a lo mejor la gente no nos damos cuenta y se les tapa esto? ¿O dónde se dan situaciones en las que ustedes se pueden ver mermados de seguir la comunicación? Pues sí, es verdad. Muchísimas personas sordas, cuando ven la televisión, los informativos diariamente, pues a veces muy bien y a veces fatal. ¿Por qué? Porque en el recuadro del intérprete a veces pues ponen subtítulos o publicidad y lo tapan y no se ve. Entonces, claro, las personas sordas no pueden acceder bien a la información de esa manera. Entonces, muchos oyentes, claro, ven la tele sin ningún tipo de traba, pero las personas sordas y la ley de accesibilidad explica detalladamente cómo se tiene que hacer esa adecuación. No se puede poner de cualquier manera, hay que respetar unos tamaños, unas medidas, un espacio, ponerlo el logo en otro lado, o sea, hay que hacerlo como corresponde. Y si no, las personas sordas, pues claro, se molestan. Es que es verdad, estaba pensando muchas veces el logo va situado en la parte derecha inferior y muchas veces a lo mejor se los ponen justo en donde ustedes están hablando, ¿no? Efectivamente, sí, muchísimas veces pasa. Y no es el único canal, también el 24 horas o, bueno, pues otros canales que sí que se ve que ponen, a veces ponen el logo o ponen el subtítulo y claro, no es adecuada esa manera. Por eso hay que seguir protestando para que se haga bien. Es positivo, pero podemos mejorar. Y además, con unos diseños específicos, pues eso se puede solventar perfectamente. Bueno, pues tomamos nota, vamos a tomar nota e intentar mejorar todo lo que se pueda. Álvaro, continuamos. ¿Cómo es la vida de una persona sorda? ¿Cuáles son las dificultades que más tiene en la sociedad a la hora de trabajar, de interrelacionarse? Coméntanos un poco porque también a veces uno no ve las complicaciones. Pues mira, sí. Las personas sordas son personas con discapacidades invisibles, ¿verdad? Porque no se puede ver. Si no lleva audífono ni implante coclear, parece una persona normal. Pero luego cuando contactas, pues te das cuenta, ¿no?, de que es una persona sorda y en la sociedad moverse no es fácil. Además, no todas las personas sordas son iguales. Cada una tiene su capacidad y su trayectoria y todas son diferentes. La mayoría, pues lo que sufren son las barreras que hay en la sociedad. Por ejemplo, el no poder acceder a la información o el tiempo libre, también que no está adaptado, la información a la que no se puede acceder, el cine, turismo, senderismo. Hay muchas cosas que no están preparadas ni adaptadas.
Y hay amigos que nos van contando luego lo que va pasando, vale, pero no, nosotros queremos la información completa y no resumida. Y luego todo esto pasa en ámbito sanitario, en servicios sociales, ahí hay muchas trabas. ¿Sanitarios Y no por es qué? fácil. ¿Sanitarios en dónde? Por ejemplo, pues vas al médico, vale, muy bien, y a veces vas con intérprete, pero a veces está ocupado porque ya tiene otro servicio, puede ser, y entonces, bueno, pues tienes que ir solo, y la salud es un tema muy importante, además. Pues, por ejemplo, tienes una cita, ¿no? La pides por la aplicación el día martes, por ejemplo, a las 11 de la mañana, entonces yo tengo que pedir a esa misma hora el servicio de interpretación a ver si está libre. Porque además al año hay como 400 servicios, entonces, y solo hay 3 intérpretes. No es fácil cuadrarlo. Ojalá tuviéramos más intérpretes para poder cubrir todos los servicios que nos demandan los usuarios. Pero claro, yo lo que quiero es una vida normal, diaria, que tenga acceso y que mis derechos sean respetados automáticamente y no estar yo perdiendo tiempo en pedir la cita al médico, pedir la cita al intérprete y cuadrarlo todo. No es fácil. Y también a veces cuando vas al hospital de urgencias, pues tampoco hay intérprete en esos casos. Y es muy importante el tema de la salud y de los cuidados sanitarios que tenemos. Entonces, bueno, pues el objetivo es eliminar las barreras de comunicación y esa es nuestra apuesta. Y por eso trabajamos poco a poco. Y además también, por ejemplo, en el ámbito del turismo, también muchas personas pues, bueno, van al Huella de los Verdes o al Timanfaya y todas esas explicaciones las personas sordas, los visitantes, lo pierden. No pueden acceder a ella. Entonces hay que hacer adaptaciones con guías que estén adaptadas en lengua de signos. Y, bueno, pues esas son unas cuantas dificultades. Y en el ámbito laboral, las personas sordas, bueno, pues aquí, por lo que veo, trabajan mucho en hoteles, de jardineros, de cocineros, de limpiadores y algunos en otras empresas también. Y creo que no hay problema en la integración laboral, pero lo que queremos es apostar porque las personas sordas accedan a la empresa ordinaria, a cualquier empresa ordinaria con un contrato fijo, directo y no por contratos de centros especiales de empleo, que esa es nuestra apuesta, ¿no? Porque eso da más confianza también. Los centros especiales de empleo pues te buscan un puesto y bueno, la verdad que el salario y la calidad no son lo ideal. Entonces, en realidad, problemas de comunicación con compañeros sordos los puedes solventar escribiendo, por ejemplo, para comunicaciones entre compañeros. Pero antes, por ejemplo, decías lo de las películas que antes no se subtitulan, pero ahora, por ejemplo, la tecnología, las nuevas plataformas, casi ya toda la televisión se puede ver con subtítulos. Me imagino que, no sé si esta pregunta es para que tú me digas eso y también si tecnológicamente se está viendo avances y dónde se ha avanzado también y qué se puede avanzar, qué tipo de en la tecnología puede mejorar. Pues mira, sí. Por ejemplo, en el cine, ahí sí que hay barreras. En el cine físico, en la pantalla, cuando vas a la sala. Pero, claro. No hay claro, subtítulos, claro. claro. En Madrid, me parece, y en Barcelona en algunos hay. Subtítulos para personas sordas no son, en verdad es porque la película es en versión original y ponen subtítulos. Vale, y eso es muy difícil, o sea, es muy distinto cuando pone uno y pone la de signos y el subtítulo normal, porque es una película alemana y yo la tengo que ver traducida o doblada, ¿no? En este caso es muy distinto, o sea, si el subtítulo normal, no para la lengua de signos, ¿usted se pierde mucho o más o menos podría seguir una película si es el subtítulo normal? Buena pregunta. A ver, hay dos. Versión original, ¿no? La película en versión original significa que hablan en otro idioma y ponen pues subtítulos para el castellano y ahí no hay problema. Y el segundo sería películas con subtítulos más lengua de signos, ¿vale? Y es verdad que a veces pierdes información del espacio también y ya depende de cada uno lo que le guste. En mi caso, yo prefiero ver subtítulos sin lengua de signos, porque así veo el entorno, las actuaciones y veo toda la pantalla de esa manera. A mí me gusta más así. Sí, ¿no?
No, y perdona, que me imagino que luego lo que sí ustedes requieren una información que a lo mejor dice, suena una música romántica, o por otro lado entra el sonido del viento, ¿no? Necesitan una información que puede ser importante en el guión de la película, en el momento, ¿no? Exacto. Sí, en el cine los subtítulos de Netflix, por ejemplo, no son adaptaciones para personas sordas, sino para todos, ¿no? También la ley de audiovisuales lo dice muy claro, ¿no? Pues sí, te lo ponen entre paréntesis. Ahora suena el viento o hay un ruido y te lo ponen entre paréntesis. Y si no, los subtítulos también tienen colores diferentes, ¿no? Amarillo, rojo, para decir quién está diciendo qué, para saber qué actor habla, ¿no? Pero en realidad hay veces que no se cumple muy bien con esa ley. Y las películas españolas, casi la mayoría sí que lo cumple, eso sí. Las de fuera ya no. Sí. Pero en Netflix, por ejemplo, pues sí hay subtítulos y a mí me dan, pues sí, claro, comodidad. Claro. Porque yo accedo a toda la información y bueno, al final hasta sí, lloras de emoción. Sí, vas viendo la película y demás. El tema de lo que iba a decir, y si quieres ya luego dejamos esto y hablamos más del tema de lengua de signos. El ser sordo siempre se dice que es uno de los sentidos más importantes y quizás siempre creemos que es la vista o lo que sea. Una de las cuestiones que se suele decir es que aísla, que deja a la persona aislada porque no oye. ¿Es cierto eso? ¿Hay que prepararse uno contra eso o...? Bueno, a ver, dos cosas te quiero decir. En el ámbito educativo, bueno, gracias a la integración y a la inclusión, pues ahora ya no hay casos de aislamiento, digamos, porque ahora ya el contacto con la gente, bueno, pues está ahí. Pero los casos de aislamiento de personas sordas están en padres, en pueblos que igual no han dejado a los hijos salir mucho, los han tenido protegidos y ahí sí que ha habido casos de aislamiento y ahí no tienen comunicación, se sienten solos, claro. Y eso, ahora la sociedad, bueno, pues es más participativa, integra a personas sordas y oyentes y entonces no hay tanto problema. Y de los sentidos... claro, nosotros no tendremos la audición, pero tenemos un campo visual más amplio, sí. Un niño, por ejemplo, si tiene una edad corta, va al colegio, 5, 6, 7, 8 años, ¿cómo queda regulado? ¿Hay una educación especial? ¿Hay profesionales? ¿Se les mandan a unos centros específicos? Muy bien, buena pregunta. Pues mira, ahora en Lanzarote hay 2 centros preferentes de alumnado con discapacidad auditiva, el César Manrique de Taiche y el Benito de Arrecife, y son centros de integración, no son especiales. Tienen su aula donde les enseñan lengua de signos, porque así aprenden esa lengua ya desde pequeños y aprenden a hablar y aprenden a la lengua de signos, las 2 cosas. El otro día hablamos, no sé si tú estaba Mariana de intérprete, pero una chica que era sorda y que hablaba, dice que los padres le educaron de una manera, sí aprendió la lengua de signos, pero en un principio como le obligaron a que supiera cómo leer los labios. ¿Es conveniente un padre? ¿Qué debe hacer un padre? ¿Debe intentar que busque, porque la vida le va a tratar así, porque va a encontrarse a la gente, o que de entrada aprenda la lengua de signos? Claro, esto no es la primera vez que pasa. Muchos padres pues creen que si aprendes lengua de signos al final no te vas a desarrollar tanto, y eso están muy equivocados. La lengua de signos te da mucha información. Es verdad que hay padres, bueno, pues que se dejan aconsejar más por el médico y por la tendencia oralista, que piensan que van a aprender más, pero eso es su punto de vista. En realidad están equivocados. O sea, lo importante es dar las 2 lenguas, ser bilingüe, hablar y poder utilizar la lengua de signos al mismo tiempo. Vale, vamos allá. La lengua de signos debería estar... Porque, por ejemplo, hubo una vez en Facebook, cuando la época esta de Irene Montero, diciendo esta de todos, todas, todes, y alguien dijo,
¿por qué si quieres ser inclusivo, por qué no enseñan en los colegios la lengua de signos y se dejan de tonterías? ¿Por qué no, se podría, se debería, sería costoso enseñar? Me imagino que no sería nada, no sería complicado. ¿Es difícil aprender la lengua de signos? Sí, es verdad que hay un poco de lío ahí, porque con decir todas las personas ya estamos incluyendo a hombres y mujeres, ¿no? Ahora se habla con el todes, es un poco lío, la verdad. A veces los políticos dicen femenino, masculino y ahora empiezan a meter el es y da un poco de lío, la verdad. Es como algo que ha surgido hace poco en nuestro lenguaje. Pues sí, es un poco lío. Vosotros también, los oyentes, cuando oís el es, igual todavía nos chirría un poco el oído, ¿no? Vale, y entonces la siguiente pregunta, lo que decía alguien en Facebook, dice, oye, en vez de estas cosas, enseñar la lengua de signos, que eso sí sería inclusivo. ¿Sería difícil implantarlo en los colegios? ¿Tardaría un niño mucho? ¿Tardas mucho en aprenderlo? ¿Se le podrían dar unas horas a la semana? O... Pues mira, la ley que aprobó la lengua de signos en este país fue en el 2007, ¿no? Y se obliga a implementar la lengua de signos en diferentes ámbitos. Y hay que enseñar la lengua de signos en el ámbito educativo, eso está claro. En los estatutos de la Comunidad de Canarias, en el artículo 16, en el apartado 4 de los estatutos de Canarias, dice muy claramente que hay una obligación, pero no se cumple. ¿Y qué hacemos? Nos llaman a la asociación y nosotros lo que hacemos son charlas de sensibilización e información, informativas y talleres de lengua de signos en los colegios. Y los solemos hacer con una duración de 1 hora y bueno, algo aprenden. Pero sí, eso es lo que hacemos nosotros diariamente y espero que todo Lanzarote sea más accesible y aprendan lengua de signos. Pues sí, yo le agradecería también eso. Mis hijos, por ejemplo, tienen unas horas de francés, por ejemplo, y al final tampoco tienen mucha idea de francés, pero bueno, esa ya es otra historia. En cuanto al lenguaje de signos, la lengua de signos es internacional, es decir, lo que Mariana está haciendo ahora, si yo estoy hablando, cualquier persona del mundo entendería, o varía según los países y las lenguas. Pues la mayoría siempre preguntan, ¿es internacional? En verdad, pues no. ¿No? La lengua de signos no. España tiene la suya y va como los idiomas hablados. Internacional, bueno, hay un sistema de signos internacional que se utiliza para eventos mundiales donde acuden personas sordas de diferentes países, pero no es una lengua oficial. Es una mezcla de diferentes lenguas del mundo, vale, de lenguas ejemplo, de signos. Yo me imagino, ¿cómo se dice yo te quiero? Querer. I love you. Te dicen así. Pero yo creo que ella, cuando ha dicho así, esto en el mundo será reconocido. Entonces así y eso... Este es en español y I love you es en inglés. Pero esto es difícil, esto es como rockero, parece como de rock. ¿Por qué? Mira, porque en inglés está la I, ¿no? Vale. La L de love y el you. Y entonces con esta configuración ya estás diciendo I love you. I love you. ¿Verdad? Claro, si estás en un concierto y hacen así, sabes que no te están diciendo I love you, sino que es otra cosa. Pero en España se dice te quiero, así. La verdad que sí. Vamos ahora entonces a hablar con la intérprete. Vamos a hablar con ella también. Tú irás también, si quieres, vas traduciendo y vas hablando tú a la vez, vas respondiendo. Vale. ¿Es difícil aprender para una persona que a lo mejor no tiene la necesidad? Porque en este caso uno no tiene necesidad. ¿Cuánto se tarda en aprender a hablar correctamente con la lengua de signos? Vale, pues... Si quieres seguir respondiendo, ¿no? Sí, bueno, lo voy a intentar. Al mismo tiempo es un poco complicado. Pero bueno, yo estudié el ciclo formativo de grado superior en Fundación y dura 2 años. Lo que pasa es que esa formación, digamos que ya la han quitado y ahora es una carrera universitaria que se puede estudiar en Madrid o en Barcelona. Y para una persona que no tiene ni idea de la comunidad sorda o de la lengua de signos, pues al principio sí que es un poco lío, pero después ya pues de manera natural vas asimilándolo todo.
También, bueno, pues eso es como otro idioma cualquiera que tienes que estudiar y practicar. Claro. Vieron, y ahora aquí si quieres a los dos, vi la película, me pareció fantástica. Coda se llamó, que ganó el Oscar. La verdad, la historia de cómo la responsabilidad de la chica de ser la única que en la familia no era sorda y cómo le atribuían a ella un exceso de responsabilidad. Por otro lado, no sé si es una historia muy real, la consideran, ¿no? Bueno, pues sinceramente, el premio de Oscar que se ha llevado, vamos, a mí y a toda la comunidad sorda nos ha hecho sentir muy orgullosos porque las actuaciones de los actores sordos, de verdad que son impresionantes. Y si nos vamos para atrás, en 1986 o así, la misma actriz, que no me sé su nombre, esta misma actriz americana, ya ganó un Oscar como actriz. Y fue la primera mujer sorda en ganar un Oscar. Y ahora, pues es la película... Hijos de un Dios menor era. Hijos de un Dios menor era la película, ¿no? Hijos de un Dios menor era la película, ¿no? Sí, que ganó. Ahora no me acuerdo el nombre de ella. Sí. Pero otros casos de películas, por ejemplo, Edin. Bienvenido. ¿Edin? ¿Te suena? Bienvenido, Edin, no. Está en Netflix. Y es una película rodada en Lanzarote. ¿Ah, sí? Sí. Y hay un chico sordo ahí. Y hay más ejemplos de actores o actrices sordos. Pues y es algo positivo, claro. Vale. Ya estamos terminando, nos hemos ido de tiempo. Volvemos con Mariana. ¿Para qué se le suelen llamar, ¿no? ¿Para qué te suelen llamar a ti o a qué se le suele llamar a un intérprete de lengua de signos? Pues la verdad que para todo, para acompañar al médico, para ir a juzgados, para interpretar eventos, para interpretar los próximos carnavales, por ejemplo. O sea, hacemos de todo. Y luego con Álvaro, pues ahora lo que él decía antes, que hacemos charlas en colegios, sensibilizaciones también en atención primaria. Vamos, que es que no paramos. Entonces, o sea, es recomendable porque a lo mejor hay trabajo, ¿no? Me imagino que es una buena perspectiva laboral para alguien que quiera buscar trabajo y más me imagino que en el futuro cada vez habrá más demanda de intérpretes. Pues la verdad que es una profesión muy demandada y además hay muy pocos profesionales. Entonces que ya la gente que se forme, ¿no? Lo que has dicho tú antes, ¿no? Que vayan a estudiar y que salgan más intérpretes, porque trabajo hay. Pues así lo dejamos, no hay mucho tiempo. Yo creo que yo he aprendido un poco, y la verdad que ha sido una entrevista enriquecedora y de todo, ya digo, surgía como, nos mandaban una pequeña queja, pero pues mira, pues en la medida que se pueda mejorar y que todo lo que podamos incluir a todas las personas, pues muchísimo mejor. Álvaro, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Mariana, muchas gracias. Lo mismo, muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ya han escuchado, han visto en este caso tanto a Álvaro como a Mariana, a ambos miembros de la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote. Y bueno, lo que digo, salía de, pues porque nosotros a veces pues uno se despista y porque entran unos rótulos y entran unas cuestiones y se tapa al traductor, en este caso al intérprete de lengua de signos, que están muy interesados pues a lo mejor en seguir los carnavales pues a través de Lanzarote Televisión o de otros programas. Yo creo que el ser inclusivo es esto, hay que intentar pues mejorar en todos los aspectos porque eso es lo que diferencia también a unas sociedades más avanzadas que otras. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.